La cantina de Historias de la Frontera les abre sus puertas, forasteros, y los invita a escuchar un nuevo relato de nuestra propia autoría. Decir que Consuelo y Amalia eran amigas desde hacía más de 30 años era decir poco. Era media vida arrastrando las espuelas por el mismo sendero de arena. Cuando Amalita llegó al salón de la escuela del pueblo, tan pulcra, con sus trenzas bien peinadas, y aquellos enormes ojos verdes como el follaje del río, Consuelo pensó de inmediato que no era más que una gachupina estirada y orgullosa. Sin embargo, Amalia resultó ser una muchacha tímida, de pocas palabras, a la que le costaba encajar con la chusma del pueblo. Fue en ese entonces cuando Consuelo la tomó bajo su amparo, y al cabo de unas cuantas lunas se convirtieron en hermanas de alma. Así corrieron los años hasta el sol de hoy, casi sin un solo reclamo entre ambas, salvo por aquella única ocasión en que, siendo unas jovencitas atolondradas, Consuelo, por pura soberbia, le arrebató el amor de un vaquero. En aquellos ayeres, a Consuelo su bajeza no le pareció una necedad. Al contrario, se le inflaba el pecho de orgullo por haber conquistado la mirada de Ignacio, el caporal más gallardo de la comarca, y más aún habiéndoselo ganado a Amalia. Con el tiempo, Amalita floreció y se puso más hermosa, por supuesto, y aunque ella misma parecía no darse cuenta de la gracia que portaba, los jinetes se volteaban a verla con tal descaro que a Consuelo se le desencajaba la mandíbula de pura envidia contenida. Con Ignacio, Consuelo no pudo sofocar su codicia. Él era un tipo tan recio y atrayente que ella no logró refrenar sus impulsos, aun sabiendo que su amiga bebía los vientos por ese hombre con el corazón en la mano. Consuelo calculó, con malicia, que a Amalia le sobrarían pretendientes de alcurnia en el futuro, mientras que para ella esa era la única oportunidad de atrapar a un espécimen de ese calibre. Al enterarse de la traición, Amalita, con el orgullo por delante, le dio la espalda a Ignacio de inmediato. Pero a Consuelo tampoco le sonrió la fortuna. El vaquero la rondó por un tiempo y después, como alma que lleva el diablo, desapareció del mapa sin dejar rastro. Las mujeres dejaron de hablarse por casi 6 meses, hasta que la propia Consuelo fue a buscar a Amalia a su rancho para implorar el perdón. Lloró sobre su hombro, bendijo su indulgencia, y el noble corazón de Amalia no pudo resistir, abriéndose de nuevo a la vieja amistad. Ese mismísimo día, Consuelo juró ante Dios que ningún hombre volvería a interponerse entre sus faldas, y Amalia le prometió lo mismo. Desde entonces, el pacto se mantuvo firme. Pasado el tiempo, Consuelo fue la primera en pasar por el altar, con un jinete muy bien parecido y de conversación astuta llamado Alejandro. Sin embargo, el gusto les duró apenas año y medio. Terminaron divorciados entre gritos, vajilla rota y amenazas de ley. Amalia no tenía prisa por amarrarse a un hogar. Se casó hasta los 28 años, justo cuando el segundo matrimonio de Consuelo ya se estaba desmoronando, como adobe bajo la tormenta. Para gran desconcierto de Consuelo, su amiga eligió como compañero a un hombre de lo más ordinario, uno de esos tipos grises que las mujeres hermosas y soberbias ni se dignan a mirar. El marido de Amalia, Mateo, ganaba el sustento, como herrador de caballos en las caballerizas de la gran hacienda del pueblo, siguiendo los pasos de su viejo, quien se había pasado la vida entera entre el estiércol y el sudor de las mulas bajo los tejados de la misma propiedad. Durante el banquete de bodas, Consuelo se arrimó a la novia y le susurró al oído con veneno: «Amalia, ¿has perdido el juicio? Mira nada más a tu suegro. Imagínate a tu Mateo dentro de 20 años. Va a ser su viva copia. ¿De veras no pudiste buscarte a alguien con más categoría, un terrateniente o un capataz de verdad?» Amalia miró hacia el tablado donde el padre del novio intentaba balancearse torpemente en un guapango con su mujer, y soltó una risita. Después, con un suspiro lleno de paz, contestó: «Quizá Consuelo, pero Mateo solo me ama a mí». Al cabo de 12 años, Amalia seguía bendiciendo su suerte. Ella y Mateo tenían 2 retoños, María y Sebastián, nacidos con apenas 1 año y 2 meses de diferencia. Vivían en una vieja pero espaciosa casona de adobe que les quedó cuando los padres de Mateo compraron un terrenito en las laderas del monte, buscando pasar sus últimos días
cerca de los arroyos y la quietud. El marido de Amalia seguía trabajando con los animales, ahora para un rancho ganadero privado, y Amalia administraba las cuentas del almacén del pueblo, el mismo sitio donde empezó a trabajar desde muchacha. En fin, la vida de Amalia era tranquila, de gente de campo, pero en esa paz radicaba su dicha. Con Consuelo todo era al revés. Su vida era un torbellino, carretas lujosas, viajes a las capitales costeras y finas telas de seda. Pero ni una sola vez se sintió dichosa. Tras divorciarse de su segundo esposo, vivió sola un tiempo, intentando levantar un negocio de ganado, y parió un hijo para sí misma, según sus palabras. Si hemos de ser francos, la verdad era que no aparecía en el horizonte ningún terrateniente digno de su copete. No me voy a casar con un pinche, cavador de zanjas o un arreador como el tuyo, le decía Consuelo a su amiga con desdén. Pero cuando los 35 años le cayeron encima, a Consuelo le entró el pavor. Le aterrorizaba la idea de quedarse marchita y sola en el desierto. Las primeras arrugas asomaban en su rostro, y ya ningún afeite lograba ocultar la vejez que se aproximaba al galope. ¿Qué vejez ni qué 8 cuartos? ¿Consuelo?, exclamaba Amalia al escuchar sus lamentos. Estamos en la edad en que la vida apenas empieza a ponerse buena. ¿Eso lo leíste en esos pasquines de la capital? Consuelo miraba con amargura la sonrisa de su amiga. No, de veras así lo siento aquí adentro, respondía Amalia tocándose el pecho. Consuelo no compartía el entusiasmo. Le espantaba la juventud que se le escapaba entre los dedos, y sentía que la vida no la había complacido lo suficiente. Empezó a frecuentar las cantinas de alcurnia de la ciudad fronteriza, y ahí, entre músicas y tragos, conoció a su tercer marido. Don Arcadio era un hombre que le doblaba la edad, pero le sobraban pesos de plata para asegurarle, a Consuelo, los lujos que nunca había conocido. Gracias a ese matrimonio, ella presumió carretelas de importación, vestidos de encaje finísimo y todas las comodidades de los ricos de la frontera. En ese tiempo, ella y Amalia se distanciaron. Era de esperarse. Una rata de monte no es compañera para una zorra de alcurnia. Pero pasaron 4 años y el matrimonio de Consuelo con el viejo terrateniente empezó a agrietarse. Una tarde, con los ojos hinchados de tanto llorar, y oliendo a esencias caras mezcladas con el tufo del mezcal añejo, Consuelo apareció en el umbral del rancho de su amiga. Me traicionó, gimió, desplomándose en una silla. ¿Quién?, se extrañó Amalia. ¿Don Arcadio? Ese viejo infame. ¿Cómo pudo? Amalia intentaba figurarse al viejo Arcadio, casi calvo y con la barriga desbordada por encima del cinturón piteado. Pues así. Yo pensé que ese viejo ya ni levantaba la mirada, y resultase que Consuelo estalló en un llanto ruidoso. Amalia hizo lo que pudo por apaciguarla, pero no había forma. En el pecho de Consuelo hablaba el despecho, y media botella de licor de contrabando, una mezcla maldita para cualquier mujer herida. Por extraño que parezca, a los 2 días Consuelo perdonó al viejo, pero eso no bastó para retenerlo. La infame con la que Arcadio le había puesto los cuernos resultó ser más joven y mucho más lagarta. Esa víbora me lo quitó todo, todo, gritaba Consuelo, maldiciendo su suerte ante Amalia. Desde luego, exageraba. Todo no significaba la miseria. Al marcharse, Arcadio le dejó una buena suma de pesos, la carretela y hasta una hacienda de descanso, que le había comprado en las lomas del norte, cuando a ella le dio el capricho de respirar el aire de los pinos. Tras la ruptura, Consuelo cayó en una profunda melancolía. Dejó a su hijo al cuidado de los abuelos, se encerró en aquella hacienda norteña y se negó a recibir un alma. Ni los recados contestaba. Una mañana, preocupada por el largo silencio, Amalia decidió cabalgar hasta allá para ver si su amiga seguía viva. Cargó varias canastas con provisiones y tomó la diligencia pública. Desde la parada del Camino Real hasta las puertas de la hacienda, había que caminar unas 2 millas bajo un sol de justicia que caía como plomo derretido. Amalia avanzaba exhausta, arrastrando el peso de los bultos, deteniéndose a cada tramo para dar un trago a su cantimplora y tomar aliento. Cuando ya divisaba la cerca de la propiedad, se detuvo un instante. Sacó el agua, pero antes de desenroscar la tapa, sus ojos se toparon con un caballo de montura muy conocida,
amarrado justo junto al portón de Consuelo. Amalia parpadeó extrañada y luego frunció el ceño. Al acercarse, reconoció la marca del fierro en el anca del animal. No había duda. Era el caballo de su marido, Mateo. ¿Pero qué hacía ese animal ahí? La mujer no daba crédito, a menos que su esposo hubiera decidido ir a buscarla para ahorrarle el regreso a pie. Pero ella no le había dicho a Mateo que vendría a ver a Consuelo. Se suponía que ese día iría con la costurera del pueblo, pero la mujer le había cancelado la cita a última hora. Además, Mateo jamás había pisado la hacienda de descanso de Consuelo, y que ella recordara, nunca había preguntado por las señas del lugar. Por si las dudas, Amalia buscó en su bolsa algún recado que hubiera olvidado. Pero no había nada. Se quedó helada frente al caballo. El portón de madera estaba entreabierto. Con pasos de gato, Amalia cruzó el patio de tierra y se arrimó a la ventana de la casona. El corazón le daba vueltas en el pecho, como un potro desbocado. Tras unos segundos para contener el temblor de sus manos, se empinó de puntitas y asomó la mirada por el vidrio polvoriento. Al ver el perfil de su esposo, Amalia se apartó de golpe. No podía creer que Mateo estuviera metido en la alcoba de su amiga. Le parecía más fácil creer que el caballo hubiera llegado solo por algún milagro del demonio. ¿Y bien? ¿Qué te parece mi feudo? Se escuchó la voz alegre de la dueña de la casa. Espléndido, no hay otra palabra. Y estas tierras tienen una vista que quita el aliento. Mientras subía por el cerro, me quedé mareado con el olor de los pinos, respondió la voz entusiasta de Mateo. Claro, por aquí andan las fincas de los jefes políticos y los ricos de la frontera. Este aire no es para la peonada. Ya lo noté, ya lo noté. Bueno, ya comiste. ¿Estás lista para encargarte de aquello a lo que vine? Desde el interior brotó una carcajada ronca de consuelo, y Amalia, a pesar del calor del desierto, sintió un frío de tumba en las entrañas. ¿Acaso iba a presenciar ante sus propios ojos la desgracia que más temía en este mundo? Sin pensarlo dos veces, Amalia salió de su escondite y se plantó en la entrada de la casa. Empujó la pesada puerta de madera y gritó con voz trémula. «Buenas tardes, Consuelo. Ya llegué». A los pocos segundos, su amiga salió al corredor, sudorosa y tratando de disimular la sorpresa. «¿Pero qué haces tú aquí? Vine a ver cómo seguías. No contestabas mis recados y temí lo peor». Amalia tragaba saliva para que la voz no se le quebrara, obligándose a sonar firme, aunque por dentro quería sacar el revólver o soltarse a gritar. «Sí, estoy bien, no pasa nada», dijo Consuelo. «Qué bueno. Oye, me pareció ver el caballo de Mateo allá afuera, o ando deslumbrada por el sol». Al preguntar esto, Amalia bajó la mirada, fingiendo que se sacudía el polvo de las botas. «No te quites las espuelas», la detuvo Consuelo. «Ah, Mateo, sí, aquí está. Queríamos darte una sorpresa para tu cumpleaños, pero ya lo echaste a perder». «¿Una sorpresa?» Amalia la miró con fijeza. «Pues sí, tu santo es la semana que entra. Pero si acordamos que no celebraríamos mis 40 años», repuso Amalia. «Ay, déjate de supersticiones. Además, un día así no se deja pasar, ¿verdad, Mateo?» De la cocina asomó por fin el marido, con el sombrero en la mano. «Hola», asintió secamente. Amalia no sabía qué decir, así que soltó lo primero que le vino a la boca. ¿Y de qué se trataba la sorpresa? «Si te lo decimos, ya no es sorpresa», intervino Consuelo por los dos. «Quédate con la duda toda la semana». El regreso al rancho lo hicieron juntos, Amalia y Mateo, cabalgando en silencio bajo la tarde gris, evitando tocar el asunto. Solo al llegar al corral de su casa, Mateo dijo en voz baja: «Todo resultó muy torpe, perdóname». Con todas las fuerzas de su alma, Amalia intentó arrancar de su mente las sospechas de ese día. Sabía bien que aquella excusa barata que Consuelo le había dado no encajaba con el modo de ser de su marido. Mateo jamás en la vida le había dado una sorpresa, y pensar que cabalgaría hasta la sierra profunda solo para tramar algo con Consuelo, a quien siempre había mirado con recelo, sonaba a cuento de camino. Pero Amalia no quería, no se atrevía a escarbar en el fango. Si lo hacía, su vida entera se vendría abajo como una pared de adobe mal cocido. Y para su sorpresa, el día de su santo, Consuelo apareció con una caminata a caballo y un asado campestre en las lomas. Los muchachos se divirtieron en grande,
y a la propia Amalia le agradó el festejo, de modo que aceptó la moneda de buena fe y sepultó el incidente en el olvido. Se fue el verano y la mitad del otoño. Consuelo parecía totalmente recuperada de su divorcio con el terrateniente y volvió a sus andanzas. A veces soltaba que le urgía encontrarse un nuevo macho para espantar la soledad. Pero entonces, como un rayo que parte el cielo despejado, los curanderos le descubrieron un mal terrible, cáncer en el pecho. No fue el fin del mundo. La operaron en la ciudad de la frontera, y el cuchillo hizo buen trabajo. Los médicos juraban que su vida ya no corría peligro. Pero a Consuelo se le volteó el juicio. Se metió en la cabeza la idea de que ya no servía para nada, que ya no era una mujer completa, sino una piltrafa, según sus lamentos. Amalia pasaba los días consolándola, explicándole que estaba equivocada, y poniéndole ejemplos de mujeres del pueblo que vivían felices tras males semejantes, pero nada calmaba su delirio. Una tarde, ya cerca de la primavera, Consuelo llegó al rancho de Amalia y comenzó una conversación que a la dueña de casa le pareció salida de una mente febril. «Entrégamelo, Amalia, por lo que más quieras, te lo ruego. Es mi última oportunidad», dijo con una voz desgarrada. «¿A quién quieres que te entregue?». Amalia no entendía. Sabía que Consuelo tomaba pócimas para el dolor y pensó que andaba drogada. «A Mateo, dámelo». «¿Que te dé a mi Mateo?» «Consuelo, ¿qué te pasa? ¿Estás delirando?» «No, lo pensé mucho antes de venir a hablar contigo, pero no tengo de otra. Sé que soy malvada, que solo pienso en mí, pero ¿qué quieres que haga? No tengo salida. Mateo es el único hombre bueno que me aceptaría tal como estoy ahora. Ningún señor de alcurnia va a volver a mirarme el rostro, pero con él tengo una oportunidad de tener un hogar seguro. Consuelo, estás hablando de mi legítimo esposo. ¿Estoy entendiendo bien?, preguntó Amalia con un hilo de voz. Lo estás entendiendo a la perfección, estalló Consuelo con rabia. Tú siempre has tenido buena estrella, Amalia. Hiciste bien en amarrarlo cuando pudiste. Tu Mateo es un bendito, solo una vez tuvo el valor de engañarte conmigo. Bueno, hubo una segunda, pero nos caíste del cielo esa tarde en la hacienda de descanso. Después de eso, el cobarde se acobardó por miedo a perder sus crías y su techo. Amalia sintió un nudo de piedra en la garganta, negándose a dar crédito a la infamia. Consuelo, vete a acostar. Estás perdiendo el juicio, me parece. ¿No me crees? Bueno, no importa si me crees o no, de todos modos te voy a contar cómo estuvo el negocio. Cuando Arcadio me traicionó con aquella gacha, tú sabes bien cómo me dolió. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Por eso me agarré del primer hombre que tuve a mano. Y no es mi culpa que haya sido tu Mateo. Para serte franca, en ese entonces yo no pensaba en nada. Solo quería apagar el ardor del orgullo herido por el viejo. Quería sentirme mujer de nuevo, y no tenía fuerzas para buscar a otro. Te lo juro por la tumba de mi madre que luego me arrepentí y recé para que nunca te enteraras. ¿Y ahora qué?, preguntó Amalia, conteniendo a duras penas las lágrimas de rabia. Ahora ya ves cómo quedé. Necesito un horcón firme donde apoyar mis días, y sé que Mateo puede ser ese hombre. Déjalo ir, Amalita, por favor te lo pido. Él no es un buey de carga que se regala. Pregúntale a él. Soltó Amalia con desprecio, y levantándose de la mesa donde, como buena anfitriona, intentaba invitarle un jarro de café, corrió a encerrarse en el cuarto de baño. Tenía los ojos secos, la mirada fija en la pared de adobe, y un zumbido de chicharras en los oídos. No supo cuánto tiempo pasó. Le pareció escuchar el portazo de la entrada, pero no le dio importancia, sumida en un letargo de muerte. Luego, tras la madera de la puerta, se oyó la voz de su esposo. «Amalia, ¿estás ahí? ¿Pasó algo?», preguntó Mateo. Su voz delataba miedo, y al ver que Amalia no respondía, el hombre comenzó a sacudir la chapa con desesperación. «No rompas la puerta, ya voy a salir», dijo ella mecánicamente. Se lavó la cara con agua del jarrón y se miró al espejo un instante. Ya había pasado por esto una vez en su juventud, solo que en aquel entonces, tras la puerta estaba su santa madre asustada, cuando su mejor amiga le robó a su primer amor. Amalia quiso tirarse a un pozo, pero al ver el rostro de su madre, se contuvo para no causarle tal martirio. Amalia quitó el cerrojo y abrió de par en par.
Sus ojos chocaron con la mirada desparramada de Mateo. Amalia. ¿Qué pasó? La mujer lo miró sin parpadear. ¿Es verdad lo que me vino a decir Consuelo? ¿Te acostaste con ella? Mateo bajó la cabeza y guardó silencio. Al no recibir respuesta, Amalia intentó pasar de largo, pero a los pocos pasos tuvo que apoyarse en la pared. Le rugía la cabeza y las piernas le pesaban como plomo. Entonces su marido la tomó en brazos y la llevó al catre, apretando la mano helada de su mujer entre las suyas. Mateo soltó un suspiro hondo. No sé cómo pasó, te lo juro por Dios, yo no quería. ¿Y para qué fuiste a buscarla a su hacienda de descanso si no querías? Replicó ella. No fue para eso de veras. Ella insistía en que siguiéramos viéndonos. Yo solo fui a aclararle que aquello no podía ser. ¿Y por qué me viene a pedir ahora que te deje ir con ella? Porque esa mujer está maldita de la cabeza. Amalia, perdóname, por favor, te lo ruego. No sé cómo, Mateo, susurró ella. Quizás si hubiera sido otra, una cualquiera de la cantina y no Consuelo. No tienes idea de lo que siento aquí adentro. Amalia retiró su mano y se cubrió el rostro. Vete, Mateo. No puedo verte la cara ahorita. El hombre se quedó un rato de rodillas junto al catre, y luego, al levantarse, dijo: Solo no me eches a la calle, Amalia. Yo no podría vivir sin ustedes, sin ti y sin los muchachos. Salió del cuarto, y Amalia se quedó a solas con sus fantasmas. Mucha hiel masticó esa noche. Se maldijo a sí misma por no haber cortado la amistad con Consuelo, desde aquella primera traición de jóvenes, y por haber creído tan fácil el cuento de la sorpresa del cumpleaños, cuando lo correcto habría sido armar el escándalo ahí mismo en la sierra. Aunque pensándolo bien, nada habría cambiado. También pensó en qué hacer ahora. Perdonar a Mateo por su desliz de semental y mantener el techo para sus hijos, pero podría mirarlo a los ojos por el resto de sus días tras enterarse de la bajeza. Amalia no lo sabía. En todo caso, no tenía cabeza para decidir nada esa noche. Por la mañana, juntó la ropa de los muchachos y se marchó una temporada a la casa de su madre. Necesito tiempo, Mateo, le dijo secamente antes de subir a la carreta. Los muchachos rezongaron por verse arrancados de su rancho, pero al notar la tormenta en el rostro de su madre, no se atrevieron a replicar. Así, Amalia tuvo semanas para masticar su dolor. Desde luego, cortó todo lazo con Consuelo. Mateo hacía lo indecible por ganarse de nuevo el favor de su mujer, y al cabo de un tiempo, el corazón de Amalia cedió un poco. Empezó a dejarse ver con él, incluso aceptó pasear por la plaza del pueblo los domingos, como si estuvieran cortejándose de nuevo, como en las historias que cuentan los arrieros. Pero la verdad era que el amor de Amalia no había crecido con el susto de la separación. Al contrario, algo se había quebrado irremediablemente en su interior. Miraba a Mateo con otros ojos. Ya no era el hombre recio y digno en quien poner toda su confianza. A pesar de todo, al cabo de un mes, Amalia regresó al rancho con los hijos. Mateo lloró de alegría y no se cansaba de dar gracias a la Virgen. La vida volvió a su cauce, y si no fuera por la espina clavada en el pecho de Amalia, se diría que todo era como antes. De día, los quehaceres del rancho y la contabilidad del almacén le daban paz y le espantaban los malos pensamientos. Pero a la hora de apagar la vela y meterse al catre, la mujer sufría para fingir demencia. Creía haber tenido la fuerza para perdonarlo, pero su alma decía otra cosa. Solo le quedaba rezar para que el tiempo borrara la herida y el afecto por Mateo regresara a su sitio. Todo estalló el día en que María y Sebastián se marcharon al campamento de verano que organizaban los frailes en la sierra. Amalia despidió a sus hijos en la plaza, viendo cómo la caravana de carretas se perdía entre la polvareda del camino real, y luego caminó hacia el almacén. Siempre que los muchachos se marchaban, a Amalia le entraba una gran pesadumbre, aunque solo fueran 2 semanas de ausencia. A los jovencitos les encantaba ir a cazar y andar a caballo en la sierra, pero Amalia sentía una profunda tristeza, más ahora que se quedaba a solas con el traidor. Iba Amalia sumida en sus pensamientos, sin ver por dónde pisaba, cuando una voz conocida la trajo de vuelta a la tierra. ¿Y ahora vas a andar pretendiendo que ni me conoces, Amalia?, dijo Consuelo con tono burlón. Amalia se detuvo y volteó. Disculpa, Consuelo. Venía distraída.
respondió encogiéndose de hombros. Su vieja amiga se veía muy desmejorada, marchita como planta sin agua, aunque apenas habían pasado 3 meses desde la última vez que se hablaron. «¿Cómo sigues?», preguntó Amalia, obligándose a ser cristiana. «Ya lo estás viendo», esbozó una sonrisa amarga Consuelo. «Me la paso más en el consultorio del Matasanos que en mi propia casa». «¿Te salieron complicaciones del mal?». «No lo sé. Los médicos dicen que todo va bien, pero a mí me duele hasta el alma, y por las noches no pego el ojo. Aunque, ¿para qué te cuento mis penas? A ti te debe dar gusto ver mi desgracia». «No hables sandeces, Consuelo». Amalia suspiró con hastío. «¿Andas muy contenta?», inquirió Consuelo con una mueca burlona. «Normal», contestó Amalia secamente. «¿Así que sigues con Mateo? No pensé que fueras tan agachada para perdonarlo tan fácil. Eso no es asunto tuyo. Mateo está muy arrepentido de su falta, si es que te interesa saberlo». «Sí, ya me lo imagino». «Lo mismo me dijo él, casi llorando, cuando me sacó a empujones de tu propia alcoba. Supongo que estás al tanto de lo que pasó entre nosotros, mientras andabas arrimada en casa de tu madre, ¿verdad?». Amalia frunció el ceño, sintiendo un vuelco en el estómago. «No entiendo de qué hablas. ¿A poco no sabes nada? Con razón andas tan modosita». Consuelo la miró con aire de triunfo. «Mira, yo pensé que ya que habías dejado a Mateo, la plaza quedaba libre para mí. Así que fui a su casa a recordarle de lo que se estaba perdiendo». «¿Qué estás queriendo decir, Consuelo?», preguntó Amalia con una voz de hielo. «¿Eres tonta o te haces? Pues que tuvimos lo nuestro, ahí mismo en tu catre. Perdona, pero no había otro lugar a la mano». Consuelo se encogió de hombros, y por un segundo pareció bajar la mirada, como avergonzada de su propia boca. «Eres una embustera», susurró Amalia. «¿Para qué te voy a mentir? Si no me crees, ve y pregúntale a tu santo marido. Mateo no sería capaz de tal vileza. No te creo nada». A Amalia le ardían las mejillas de rabia. Sentía unas ganas feroces de abalanzarse sobre la cizañera y arrancarle los ojos con las uñas. «Capaz o no capaz, eso ya no importa. El caso es que cayó como un tonto. Es un macho, a fin de cuentas. ¿Quieres que te enseñe el truco? Funciona con cualquiera de ellos. No tiene mucha ciencia». Amalia hizo un esfuerzo supremo para no perder la cordura. Ni un músculo de su rostro se movió cuando respondió. «Guárdate tus artes de cantina para ti misma, Consuelo. Viendo tu vida ruin, queda claro que tus trucos no sirven de nada. Funcionan lo que dura el servicio de una ramera de frontera. Una sola noche». Dicho esto, Amalia dio media vuelta y caminó con paso firme hacia la estación del tranvía de mulas que cruzaba el pueblo. Al ver que se acercaba el carromato, aligeró el paso, subió de un salto, se dejó caer en un asiento de madera y cerró los ojos. «Ya va a pasar, aguanta un poco. No vayas a gritar aquí enfrente de todos», se decía a sí misma para contener el llanto que le subía por el pecho. A las pocas cuadras se calmó un poco y llegó al almacén mostrando una cara más o menos serena. Se convenció de que Consuelo había inventado aquella infamia solo para amargarle la existencia, porque si resultaba ser cierto, ese sería el fin de todo. Como pudo, Amalia terminó su jornada y regresó al rancho. Mateo aún no volvía de los establos. Sin saber bien qué buscaba, la mujer entró al dormitorio y empezó a registrar cada rincón, levantando cobijas y hurgando en los cajones. En esas estaba cuando su esposo entró al cuarto. «¿Qué pasó, mi alma? ¿Te dio por hacer la limpieza general a estas horas?», bromeó Mateo. Amalia le lanzó una mirada que cortaba como navaja. «Algo así. No acabo de entender qué mal le hice a Dios para que mi vida se convirtiera en este chiquero». «¿De qué estás hablando?». Mateo mudó el gesto de inmediato, poniéndose serio. Amalia se puso en pie y lo miró derecho a los ojos. «Hoy me topé con Consuelo en la plaza. Me jura que ustedes dos volvieron a revolcarse, aquí mismo, en mi propia cama». La voz se le cortó. No le quitaba la vista de encima, y al cabo de un instante comprendió que la infamia era una verdad del tamaño de un templo. Mateo era un hombre de campo, rústico, que no sabía mentir cuando lo acorralaban contra la pared. Los ojos le bailaban de un lado a otro, finas gotas de sudor le brotaron en la frente, y las orejas se le pusieron coloradas como brasas. Sin embargo, alcanzó a balbucear. «No hubo nada de eso, que lo pruebe si puede». Amalia cerró los ojos,
Permaneció así un momento, y luego continuó buscando, ya con la certeza de lo que hallaría. Una prueba. ¡Qué estupidez, qué soberana estupidez! Y la primera tonta era ella, una gallina sin cerebro que había creído que un engaño no significaba nada, que muchos matrimonios pasaban, por eso, y seguían adelante bajo el mismo techo. De pronto, los dedos de Amalia tropezaron con algo duro en la esquina de una de las fundas de las almohadas que estaban guardadas en el baúl de la ropa limpia. Metió la mano y extrajo un arete de oro de filigrana que conocía de sobra. Ella misma se los había regalado a Consuelo para su santo el año pasado. ¿Quién habrá sido el demonio que inventó que la ropa de cama ya no se plancha? Pensó Amalia para sus adentros. En otros tiempos, ella habría descubierto ese arete de inmediato, porque le gustaba pasar la plancha de hierro ardiente por ambos lados de las sábanas. Pero últimamente, siguiendo el consejo de la misma Consuelo, quien se había burlado de sus viejas costumbres, alegando que las mujeres modernas de la frontera ya no perdían el tiempo en esas minucias, las guardaba tal cual. Amalia comprendió al instante que el arete no había caído ahí por descuido. Lo más seguro era que la lagarta lo hubiera escondido a propósito para rematar la maldad. O tal vez se le soltó en el vaivén, ya daba igual. El embuste de su amiga era una amarga verdad, y ahora le tocaba decidir cómo diablos seguir respirando en este maldito mundo. Ahí tienes tu prueba. Amalia le arrojó el arete de oro a los pies de su marido. Sin dignarse a mirarlo, salió del cuarto con rumbo al zaguán. Amalia, no seas terca. ¿Qué tiene que ver un maldito arete? Mateo corrió tras ella. La mujer guardó silencio al principio, ignorando sus llamados. Luego se plantó y lo miró de frente. ¿Puedes responderme con la verdad por una vez en tu vida? Sí, asintió Mateo temblando. ¿Por qué volviste a traicionarme con ella? El hombre jaló aire con fuerza. Yo no. ¿Por qué, Mateo? ¿Cuál fue la razón? Amalia sostenía la mirada con tal fijeza que el hombre pareció encogerse bajo sus ojos. Ni yo mismo lo sé. Todo pasó por mala suerte. Estaba muy descorazonado porque te habías ido a casa de tu madre. Tuve miedo de que nunca me perdonaras y no regresaras jamás al rancho. Supongo que en ese momento pensé que ya no tenía nada que perder. Me arrepiento, Amalia. Si supieras cuánto me arrepiento. ¿Andas queriendo que haga un caldo con tus arrepentimientos? Imagínate el caso al revés. Si yo te hubiera engañado con alguno de tus compañeros de cantina, ¿tú habrías seguido viviendo conmigo bajo este techo? Mateo la miró con espanto. Yo habría intentado perdonarte, supongo. No inventes cuentos. Jamás habrías aguantado una deshonra así. Sin añadir más, Amalia cruzó la puerta de la entrada. Por extraño que pareciera, sintió el pecho más ligero que en los últimos 3 meses, cuando se la pasaba fingiendo que todo marchaba bien en el hogar. Esa noche la pasó en casa de su madre, negándose a dar explicaciones. Contra todo pronóstico, durmió profundamente y tuvo sueños hermosos llenos de praderas verdes que nada tenían que ver con la triste realidad. A la mañana siguiente, al llegar al almacén, su compañera de trabajo, Carlota, se le fue encima. Amalia, por lo que más quieras, dime si conoces a alguien que pueda tomar un tren conmigo hacia el puerto de Mazatlán. El viaje sale mañana al alba. ¿Qué? Se extrañó Amalia. Imagínate que mi hermana tuvo la ocurrencia de caerse del caballo y se rompió la pierna con todo y hueso de fuera. Una fractura espantosa, muchacha. Y mañana teníamos que viajar al mar. Ya pagamos el hotel para 2 y no devuelven ni un peso de plata, porque era una oferta de esas de última hora. Ando buscando a ver quién se anima a ir conmigo en lugar de esa desdichada. ¿Y por cuántos días es el viaje? 8 días nada más. Todo pagado y a precio de regalo. Dime, ¿conoces a alguien que pueda armar su petate así de rápido? Sí, yo, asintió Amalia. ¿De veras? ¿Quién? Carlota se quedó de una pieza. Yo misma. No te burles, Amalia. Ahorita con cualquiera me voy de buena gana. Pero toma en cuenta que vamos a compartir el mismo cuarto del hotel. ¿Te incomoda mi compañía? Para nada. ¿Pero no se supone que tus vacaciones son hasta el fin del invierno? Tengo días acumulados por las horas extras de la contabilidad. Me los tomaré para ir a Mazatlán contigo. ¿Hay trato? Claro que sí. ¿Es en serio? Más que en serio, Carlota. Y te digo un secreto.
ese viaje tuyo me viene salvando la vida. Al día siguiente, Amalia ya estaba de pie en el balcón de un hotel de la costa, ofreciendo el rostro al sol tropical y contemplando la inmensidad del mar. ¿Qué tal los aposentos, muchacha? A su lado apareció Carlota con la cara radiante. Una maravilla. Siento que hace 1000 años que no pisaba la playa. Gracias, Carlota. De veras, gracias. Te has pasado todo el camino real repitiendo lo mismo. A ver, cuéntame qué te pasó en el rancho. ¿Te agarraste a golpes con el marido o qué? Te lo voy a contar todo, Carlota, de veras, pero no ahorita. No quiero echar a perder una mañana tan hermosa. Está bien, aceptó Carlota de buen modo. Vamos a hacer que esta mañana sea mejor, celebrando nuestra llegada. Carlota sacó de la espalda una botella de vino espumoso. Pero si apenas son las 10 de la mañana, la miró Amalia con desconfianza. Las 10:40, precisó Carlota. Además, en la costa esas leyes de los pueblos no corren. Da lo mismo que sean las 10 de la mañana que las 10 de la noche. Bueno, siendo así, Amalia soltó la carcajada. Destapa ese vino. Por la tarde, mientras las mujeres descansaban en la mesa de una cantina frente a la playa tras pasar el día bajo el sol, Amalia por fin le abrió su corazón a Carlota y le contó su desgracia. «Vaya con tu dichosa amiga», exclamó Carlota al terminar de escucharla. Y tras pensarlo unos segundos, añadió con entusiasmo. «¿Sabes qué es lo que te hace falta ahorita? Un romance de playa para sacarte la espina». Amalia soltó una risita. «Sí, ¿cómo no? Cabalmente en eso ando pensando ahorita», bromeó. «Es el remedio más santo, te lo digo por experiencia. Cuando mi difunto marido me dejó tirada con las 3 criaturas, a la semana ya le tenía listo el reemplazo. El infame pensaba que yo no valía nada y que si le iba mal con la amante, tendría a dónde volver a cenar. Pues se quedó con las ganas. Y con mi Manuel, como tú sabes, sigo junta hasta el sol de hoy. Quiere a mis hijos como si fueran suyos, y a mí me adora. Imagínate que hasta me dio el permiso de venir a Mazatlán, mientras él se quedaba a cargo de los muchachos en el rancho. Dijo que las mujeres necesitan un respiro de los quehaceres de vez en cuando. Así es el destino, muchacha. Uno nunca sabe por dónde va a saltar la liebre, y en tu caso, a lo mejor todo esto es para bien. Mira a tu alrededor, a lo mejor el hombre de tu vida anda por aquí cerca». «¿Cuál hombre?», preguntó Amalia de buen humor. «El que te va a ayudar a olvidar la cochinada que te hizo tu Mateo». Desde ese instante, la compañera se puso la meta de buscarle un pretendiente. Le señalaba a cuanto vaquero o caballero solitario se cruzaba en los pasillos del hotel. Por fin, al tercer día de su estancia en el puerto, durante el almuerzo, Carlota se inclinó sobre la mesa y susurró con emoción. «Mira ya, ese de la mesa de la esquina parece recién llegado. Seguro viaja solo, mira cómo desayuna sin compañía. Eso no demuestra nada. A lo mejor la esposa se quedó, durmiendo tras el viaje en la diligencia», replicó Amalia cansada de las ocurrencias de su amiga. Ella solo quería paz y no andar buscando hombres. «Te apuesto lo que quieras a que anda solo», insistió Carlota. «Míralo bien, es un caballero muy gallardo». Amalia volteó la mirada hacia donde le indicaban y se quedó sin aliento. «¿Qué pasa?», quiso saber Carlota. «Yo lo conozco», susurró Amalia. «¿Ah, sí? ¿Y quién es? ¿Es casado?» «Eso no lo sé. Llevamos una eternidad sin vernos. Pues es el momento de averiguarlo. Ya que se conocen, no hay que andar inventando excusas para arrimarse. Anda, ve». «Carlota, eso es imposible. ¿Cómo crees que me voy a arrimar? Saludarlo puedo, claro, pero Alejandro no sirve para un romance de playa». «¿Y por qué no? ¿Qué defecto tiene?» «Carlota, ese hombre fue el primer esposo de mi amiga Consuelo. Se divorciaron cuando éramos unos muchachos». «¿No me digas?». Carlota abrió unos ojos como platos y se inclinó con más ganas. «Te lo dije, es cosa del destino. Con la ayuda de ese hombre no solo te vas a cobrar la afrenta de tu Mateo, sino que le vas a tapar la boca a la infame de tu amiga». «No, Carlota, yo no me presto a esas bajezas», se indignó Amalia. «¿Y por qué no?». «Porque no y punto». Carlota se dejó caer en el respaldo de la silla con desencanto. Estuvo picoteando el plato de frijoles con el tenedor un rato, y luego, encogiéndose de hombros, dijo: «Bueno, por lo menos ve a saludarlo, que es de gente educada». «Está bien», asintió Amalia. La verdad era que le daba alegría ver a Alejandro.
En los tiempos en que estuvo casado con Consuelo, ellos llevaban una buena amistad. Amalia se levantó de la mesa y caminó hacia la barra de madera donde Alejandro terminaba de beber su café. Buenas tardes. Supongo que ya no te acuerdas de mí. Comenzó Amalia, parándose a su lado. Amalita, el hombre sonrió con franca alegría al verla. Alejandro era el único que la llamaba con aquel diminutivo tan dulce, y Amalia, al escucharlo, sintió que se le templaba el alma. La misma que viste y calza, respondió ella. Qué milagro volver a verte. De veras me da un gusto enorme. ¿Andas por acá con la familia? El hombre miró alrededor. No, con la familia no. Vine a tomar el fresco con una compañera del almacén del pueblo, explicó Amalia y luego preguntó. ¿Y tú? Al hacer la pregunta se sintió abochornada, sabiendo que Carlota los vigilaba desde la mesa como gavilán, queriendo adivinar si Alejandro venía solo o acompañado. Pues yo vine por un asunto bastante triste, Amalita. Hoy en la tarde es el entierro de mi tío abuelo por parte de mi padre, explicó Alejandro. Vaya, te acompaño en el sentimiento, dijo Amalia apenada. Gracias, muchacha. Al viejo le faltaba un año para cumplir los 100. Casi llega a la meta. Pero se juntaron tantos parientes de fuera que no cabíamos en la casona familiar. Así que tuve que buscar cuarto en este hotel. Te quedas muchos días por acá, Amalita. Hasta el fin de la semana. A lo mejor nos volvemos a ver entonces. He decidido quedarme unos días después del funeral para ver el mar. Hace tanto que no me tomaba un descanso, por andar metido en los negocios del ganado. Siempre los malditos negocios. Seguro nos cruzamos por aquí, asintió Amalia, y se despidieron. Cuando Carlota se enteró del motivo del viaje de Alejandro, se le enfrió el entusiasmo de golpe. No creo que ese hombre ande con ganas de aventuras tras un entierro, aunque el muerto sea un viejo de 100 años, dijo con desilusión. Sin embargo, a los 2 días volvieron a toparse con Alejandro, esta vez en la playa, y Carlota volvió a la carga. Oye, con esos pantalones cortos de manta se ve muy bien plantado, susurró cuando Alejandro se alejó a buscar unos tragos de refresco para las 2. Carlota, ya párale, que ya ni gracia me hace. Te juro por la Virgen que si no me dejas en paz, tomo la diligencia hoy mismo y te quedas sola en el puerto. Bueno, ya, me callo, pero solo piensa que tienes derecho a darte un gusto y mandar todo al diablo. Estás en tu legítimo derecho. Al ver la mirada de pocos amigos de Amalia, Carlota guardó silencio. Luego Alejandro regresó y la conversación se fue por otros rumbos, pero las palabras de su amiga se le quedaron grabadas a Amalia. En parte, Carlota tenía razón. Tal vez le convenía hacer una locura para rescatar su orgullo pisoteado. Pero ¿cómo pasar por encima de sus propios principios? El anillo de bodas seguía brillando en su dedo, y el acta matrimonial seguía firme en los libros del pueblo. Pasaron otros 2 días hermosos donde Amalia pudo gozar del sol, de las olas y de la vida misma. Pero se acercaba la hora de volver al rancho, a esa realidad que se había roto en 1000 pedazos, antes de su huida al puerto. No quería ni imaginar qué le esperaba en casa, ni qué rumbos tomar. Durante las vacaciones había hecho lo posible por no pensar en la hiel. Para eso había escapado aprovechando la invitación de Carlota. Pero el viaje tocaba a su fin, y Amalia se ponía cada vez más triste. En esos días no se había visto mucho con Alejandro, a pesar de compartir el hotel, pues él se la pasaba atendiendo a la parentela del difunto. Pero la última noche antes de que las mujeres tomaran el camino de regreso, cenaron los 3 juntos. O más bien, empezaron los 3 en una mesa, frente a la playa, hasta que Carlota, fingiendo un dolor de cabeza, se retiró al cuarto. Amalia sabía bien con qué intenciones lo hacía, pero ya no le importaba. El regreso al rancho y a sus penas la asustaba tanto que estaba dispuesta a lo que fuera con tal de olvidar por unas horas. Esa noche tuvieron tiempo de sobra para platicar. Cada quien contó retazos de su vida. Resultó que Alejandro vivía ahora en la capital de la provincia y nunca se había vuelto a casar. Según dijo, fue aplazando el asunto para después. Perdóname, Amalita, sé que Consuelo es tu amiga de alma, pero tras mi matrimonio con ella, me quedó una alergia tremenda hacia los altares, confesó Alejandro entre risas. Amalia
No tenía ganas de hablar de sus propias desdichas, de modo que respondía sin muchas ganas a las preguntas del hombre. Hablaba con orgullo de sus hijos, pero guardaba silencio en cuanto salía a relucir el nombre de Mateo. Al final, Alejandro adivinó que algo andaba mal en el rancho y no quiso importunarla más. La velada transcurrió en paz, como una reunión de viejos amigos de la infancia. Al momento de despedirse en el corredor del hotel, Amalia, de forma imprevista, sugirió: ¿No te daría flojera caminar un rato por la playa? Siento que si me encierro se acaba el viaje. Alejandro aceptó gustoso. Compró una botella de vino tinto en la barra y salieron a recorrer las calles empedradas del puerto bajo la noche. Amalia tenía años sin pisar Mazatlán, y el lugar había cambiado mucho. Bebiendo el vino en jarros de barro, la mujer pensaba en lo hermoso que debía ser sentirse libre y dueña de sus propios pasos. Muy pronto tendría la oportunidad de comprobarlo en carne propia. Alejandro, ¿por qué te separaste de Consuelo en verdad?, preguntó Amalia pensativa. El hombre tardó en responder. Simplemente me di cuenta de la clase de madera de la que estaba hecha, explicó secamente. Pero la verdad, no me agrada hablar de eso contigo. A fin de cuentas, ustedes son como hermanas. Tú fuiste listo, Alejandro. Te diste cuenta rápido. En cambio yo, de tonta, me pasé 30 años creyendo que era mi mejor amiga. ¿Pasó algo malo?, preguntó él con cautela. Amalia suspiró. Sentía vergüenza de contar su deshonra, como si ella tuviera la culpa de la bajeza de los demás. Cuando éramos unas jovencitas en el pueblo, comenzó, Consuelo me robó a mi primer novio. Bueno, no me lo robó, simplemente se acostó con él, y ahora acaba de hacer lo mismito con mi esposo. Eso es todo el negocio. Amalia bajó la mirada, contemplando la arena bajo sus botas. Alejandro guardó silencio, pero se escuchaba su respiración contenida bajo la noche. Por fin, rompiendo el silencio, propuso algo totalmente fuera de lugar. ¿Y si nos metemos al agua? Pero si está todo oscuro, se desconcertó Amalia. Mejor así, nadie nos ve. Amalia lo miró y descubrió un brillo nuevo en los ojos de Alejandro. Un brillo audaz que le hizo recorrer un escalofrío por la espalda. Luego se imaginó a sí misma, una mujer de 40 años con hijos, nadando en el mar a mitad de la noche. Pero en vez de soltar la carcajada por la locura, respondió: Está bien, vamos al agua. A los 20 minutos llegaron a una playa solitaria, lejos de los hoteles de los ricos. Por fortuna, la noche no tenía luna, y Amalia no sintió pena de sí misma. Se metieron al mar, y con el vaivén de las olas negras, Amalia sintió que se desprendía de la realidad de su rancho. Pero no pasó nada malo. Nadaron un rato como dos muchachos, y luego regresaron vestidos hacia el hotel. Al llegar al umbral de la posada, Alejandro le tocó la mano con delicadeza, y al notar que ella no se apartaba, le estrechó los dedos. El hombre, llevándola de la mano, la guió hacia su habitación, y Amalia lo siguió dócilmente, apagando el pensamiento para no sentir culpa. Pero en cuanto se vieron a solas en la penumbra del cuarto con la puerta trancada, la cordura de Amalia gritó con todas sus fuerzas. No puedo, Alejandro, susurró ella dando un paso atrás. Si lo hago, no seré mejor que Consuelo. Alejandro la miró con fijeza por un momento, suavizó el gesto y asintió. Está bien, Amalita, lo entiendo. Perdóname por haber pensado mal. Creí de veras que esto te ayudaría a sanar la herida de tu marido. Pero tienes razón, tú no eres de esa clase de mujeres. Gracias, Alejandro, por la noche, por la compañía y por intentar curarme el alma a tu modo. A pesar de todo, esa velada le dio a Amalia el valor que le faltaba. Cuando regresó a su cuarto y Carlota se le fue encima con preguntas, Amalia le dijo con toda serenidad: En cuanto pise el pueblo, le pido el divorcio a Mateo. Ahora solo tengo que ver cómo se lo explico a los muchachos. Por su semblante, Carlota comprendió que Amalia no había seguido sus consejos de alcoba, pero ya no hacía falta. Frente a ella estaba la Amalia de siempre, firme, juiciosa y con la mirada limpia, y no aquella sombra apagada que se había subido a la diligencia días atrás. Al regresar al pueblo, Amalia decidió que ya no tenía caso ocultar la podredumbre. Primero le contó toda la verdad a su madre, y luego montó a caballo para ir al rancho de sus suegros. Esperaba que Mateo ya hubiera hablado con sus viejos,
Pero resultó que los ancianos no sabían ni una palabra del asunto. A Amalia le tocó soltar la bomba tal como era. Después, habló de lo que más le importaba, el futuro de sus hijos. Era un trago amargo pero forzoso. Yo sé bien que la casona, donde vivimos, es propiedad de ustedes. Comenzó Amalia con el corazón pesado. Y no pretendo que la dividan ahora, para dejarles una parte a los muchachos. ¿De qué estás hablando, Amalia? La interrumpió la suegra con rostro severo. El que cometió la falta que pague la culpa. Tú y mis nietos se quedan viviendo en esa casa. Y ese Mateo que vea dónde pasa las noches, que rente un cuarto en el pueblo, o que se vaya al diablo si quiere. No voy a permitir que mis nietos sufran por las mañas de su padre. Él solo se buscó la desgracia. ¡Ay, estos hombres! ¿Por qué demonios nunca pueden tener los pantalones en su lugar? La suegra le lanzó una mirada de fuego a su propio viejo, quien intentaba abrir la boca para defender al hijo. Amalia no esperaba esa generosidad de los suegros, pero dio gracias a Dios por no tener que mudar a los muchachos a un jacal extraño y arrancarle sus costumbres. Que la separación de Mateo era un hecho, ya no le cabía la menor duda. A la mañana siguiente, Amalia se presentó ante el juez del pueblo para meter los papeles del divorcio y le mandó un recado corto a Mateo con un peón. Era la primera noticia que Mateo tenía de ella desde su partida al puerto. Mientras ella estuvo ausente, él le había mandado cartas y recados que ella tiraba al fuego sin siquiera romper el sello. La madre de Amalia le contó que Mateo había ido varias veces a buscarla desesperado, pero la vieja se mantuvo firme, como roca, sin soltar prenda de que su hija andaba en el mar. Resueltos los asuntos de la casa, venía lo más duro, hablar con las criaturas. María y Sebastián ya no eran unos niños. Ellos se creían adultos, y Amalia sabía que la explicación sería un trago de hiel. Un día antes de que los muchachos regresaran del campamento de los frailes, Mateo llamó a la casa de la suegra, donde Amalia pasaba la tarde. Ya renté un cuarto cerca de las caballerizas. Amalia, dijo con voz apagada. Así que, puedes volver a la casona para recibir a los muchachos mañana. Mi madre tiene razón. La culpa es toda mía y a mí me toca pagarla. Sé bien que nunca me vas a perdonar, más ahora que metiste los papeles con el juez, pero quiero que sepas una cosa. Nunca en mi perra vida me he arrepentido de algo tanto como de perderte a ti. Si pudiera volver el tiempo atrás, te juro que arreglaría el daño, pero ya es tarde. Perdóname, Amalia, si es que te queda algo de piedad. Sin esperar respuesta, el hombre colgó. Entonces, por primera vez en semanas, Amalia lloró a lágrima viva. Le daba una pena tremenda todo lo que la unía a Mateo. Le daban lástima sus hijos y la vida pacífica que habrían tenido si Consuelo no se hubiera atravesado en el camino. Le daba lástima a ella misma y hasta un poco de lástima a Mateo. Pero no iba a dar marcha atrás. Ya lo había perdonado una vez, y una segunda traición de su propio esposo no la aguantaba ningún corazón digno. Le temblaban las piernas al hablar con sus hijos, por lo que esperó 2 días tras su regreso de la sierra para tocar el asunto. Para su sorpresa, los muchachos no preguntaban por el padre, ni por qué sus botas no estaban en la entrada. En cuanto Amalia abrió la boca, todo quedó claro. «Madre, no te mortifiques tanto», dijo María, viendo cómo Amalia buscaba las palabras. «Ya no somos unos niños de pecho y nos damos cuenta de las cosas. Tú y mi padre se van a divorciar, ¿verdad?» «Sí, Maruca», admitió la madre con tristeza. «¿Pero de dónde sacaron eso?» «Ya lo sabíamos desde hace mucho. Yo escuché los gritos de la tía Consuelo aquella tarde en la cocina, y luego, cuando nos mandaron a casa de la abuela, Sebastián y yo adivinamos lo que venía. No te apures por nosotros, mamá. Estamos de tu lado. ¿Verdad, Sebas?» María miró a su hermano, quien asintió con un suspiro pesado. La mitad de los muchachos de la escuela tienen a sus padres separados, y las madres salen adelante solas, añadió el jovencito, aunque se le notaba que el trago le costaba más que a su hermana. «Lo siento mucho, mis amores, de veras lo siento». Amalia los abrazó con fuerza, ocultando las lágrimas. Al ver que sus hijos tomaban la noticia con madurez, sintió que se le quitaba un peso de encima. Pero le dolía el alma saber que su hogar, ese hogar que con tanto afán había intentado edificar perfecto, se había venido abajo.
No había más remedio que empezar a levantar paredes nuevas. Lo que viniera por delante, el tiempo lo diría. Pasaron 3 semanas. Amalia se iba acomodando a su nueva vida de mujer sola, y ya no humedecía la almohada por las noches. Se prometió a sí misma que con el primer sueldo del almacén mandaría arreglar la casona y, sobre todo, quemaría ese catre maldito que ahora odiaba con el alma. Los muchachos la ayudaban en todo. Se volvieron más obedientes y maduros. Por las noches, en vez de andar en la calle con los otros jóvenes, se quedaban con ella en el corredor, jugando a los naipes o cenando cecina asada, mientras escuchaban historias en la radio. A veces Amalia pensaba que podría pasar el resto de sus días en esa santa paz. Le parecía mentira lo rápido que Mateo se había borrado de sus planes de futuro. Pero no era extraño. Ella misma se encargaba de borrar cada huella que la unía al traidor. De otro modo, el despecho le habría carcomido las entrañas, rompiéndole el alma, y Amalia no podía darse ese lujo. Sus hijos dependían enteramente de ella. Una semana antes de la cita definitiva, con el juez para firmar el divorcio, Alejandro la llamó por el correo del pueblo. Amalia se sorprendió mucho y dudó si tomar el recado o no. «Buenas tardes, Amalita», dijo la voz del hombre, cuando ella por fin aceptó la llamada en la oficina del almacén. «Buenas tardes». El corazón de Amalia dio un vuelco al recordar la noche en el mar. «Oye, voy de pasada por el pueblo, para arreglar unos negocios de reses. ¿No te daría flojera que nos viéramos?» «¿Para qué?», preguntó ella asustada. «Para platicar, Amalita», se escuchó la risa suave del hombre. «Solo para platicar». «Está bien, veámonos. ¿Cuándo llegas?» «Pasado mañana». «Bueno, ahí nos buscamos», respondió Amalia. Sintió el pecho ligero, como si contara con el amparo de un santo protector, aunque no hubiera motivos reales para ello. A los 2 días, mientras se arreglaba las trenzas para ir a ver a Alejandro, sentía el mismo temblor que las jovencitas cuando van a su primer baile. Y lo que pasó después justificaba el susto. Al principio todo marchó como Amalia pensaba. Se encontraron en la plaza, caminaron bajo la sombra de los fresnos, y se sentaron a beber un jarro de agua de horchata, hablando de 1000 cosas menos de sus penas. Pero tras una pausa, Alejandro preguntó: «Ya vi que no traes el anillo de bodas en la mano. ¿Ya eres libre?» «Casi. En estos días el juez me firma el papel definitivo», explicó ella. El hombre asintió con satisfacción. «Entonces llegué a tiempo, Amalita. La verdad es que no voy de pasada por estos rumbos. Vine desde la capital solo para buscarte a ti. Y créeme que lo medité mucho antes de ensillar el caballo. Así que no vayas a tomar a juego lo que te voy a decir». «¿De qué se trata? Te pusiste tan serio que me estás asustando». «¿Te pasó alguna desgracia, Alejandro?», preguntó ella preocupada. «No, ninguna desgracia. Mi cara seria es por la importancia del negocio. Amalita, vine a pedirte matrimonio». «¿Matrimonio?». Amalia se enderezó en la silla. «Quiero que seas mi esposa legítima», dijo Alejandro sin perder la seriedad. Al escuchar la propuesta, Amalia se atragantó con el trago de agua. «¿Te estás burlando de mí?». «No me burlo, y te ruego que me escuches primero. En primer lugar, y sé bien que esto es lo que más te pesa, por los muchachos no tengas pendiente. No sé qué gracia tengo, pero se me da muy bien tratar con los jóvenes. Aunque Dios no me dio la dicha de ser padre, te prometo poner todo de mi parte para que tus hijos vean en mí al menos a un amigo leal. Lo segundo, que no es menor, te juro ante la Santa Cruz que si aceptas ser mi mujer, te seré fiel hasta el último de mis días. Ya viví lo suficiente para saber qué es lo valioso en esta vida y qué es pura faramalla de cantina. No te voy a negar que he tenido muchas mujeres en mis ayeres, pero gracias a eso, hoy sé, cuando uno se topa con una mujer de tu ley, no la puede dejar escapar por ningún motivo. Alejandro, Alejandro, detén el caballo. Si casi no me conoces, no es cierto. Te conozco mejor que nadie. Sé muy bien que jamás encontraré una mujer como tú en ninguna otra ranchería. Contigo, Amalita, no me asusta que me caiga la vejez encima. Seré el viejo más dichoso de la frontera si te tengo a mi lado. Sé que todo esto te suena muy de golpe. No te estoy apurando. Te esperaré el tiempo que me digas». Pero tenía que poner las cartas sobre la mesa. De otro modo, habrías pensado que andaba jugando.
O que mis intenciones eran de otra clase, y tú no eres mujer para esos tratos. Ya ves cómo sí te conozco. Alejandro, te soy franca. Tu propuesta no solo me toma por sorpresa, me cae como granizada en pleno desierto. En lo último que pienso ahorita es en buscar macho. Si ni siquiera me ha firmado el divorcio el juez. ¿Crees que no lo sé? Pero no puedo dejar que otro se me adelante. ¿Sabes qué va a pasar en cuanto seas una mujer libre? Todas tus tías y conocidas van a andar buscándote un viudo o un ranchero para acomodarte. A lo mejor pasa un año o dos y terminas aceptando por el bien de la casa, o a lo mejor, antes si aparece un tipo con dinero. No me creo mejor que nadie, Amalia, pero desde este mismísimo instante voy a poner toda mi alma en ganarme tu corazón. Vaya que me tienes en un altar, Alejandro. Cuidado, y luego te vayas a desencantar cuando veas la realidad. Sonrió Amalia mirándolo de reojo. Hablas así porque tú misma no sabes la joya que eres. Y según tú quién soy, a ver, dime cuántas mujeres le habrían guardado la honra a su marido, sabiendo que las estaba engañando con su mejor amiga, y más estando bajo el cielo del puerto, con el despecho ardiéndoles en el pecho y habiendo tomado vino. ¿O me vas a negar que estabas tentada? ¿Acaso me estabas emborrachando esa noche a propósito, Alejandro? A propósito no, pero no te niego que deseaba con toda mi alma que pasara aquello que, al final, no permitiste. Eres una mujer muy hermosa, Amalia, y tu Mateo no es más que un soberano burro. Ya, Alejandro, vamos a parar esta plática. No puedo seguir escuchando alabanzas que no vienen al caso. Como tú bien dices, ahorita no soy más que una mujer traicionada, a 5 minutos de quedar divorciada y con 2 hijos a mi cargo. No soy precisamente el mejor partido para un soltero rico y de mundo como tú. No sé qué te dio por decirme todo esto, pero no es el momento de andar pensando en amores ni en esas niñerías. No esperaba otra respuesta de tu parte hoy, Amalita. Pero ten por seguro que no voy a quitar el dedo del renglón. Me da un poco de vergüenza confesarlo, pero tú me gustabas desde que yo estaba casado con tu amiga. En ese entonces no me atreví a arrimarme, ni siquiera cuando me divorcié de Consuelo. Sabía que perdería el tiempo. Tú jamás le habrías hecho esa bajeza a ella. Nunca habrías aceptado al exmarido de tu amiga. Confiésame una cosa. ¿A poco no te da recelo todavía el hecho de que yo estuve casado con Consuelo? Amalia guardó silencio, estrujando el pañuelo entre sus manos. No lo sé, Alejandro, tal vez. A fin de cuentas, ella te amaba mucho. Creo que a ningún otro hombre quiso como a ti. Pues ese amor no le impidió que, estando casada conmigo, intentara meterse en las cobijas del dueño de la gran hacienda donde yo trabajaba. ¿Cómo? Yo nunca supe nada de eso, se asombró Amalia. Pues claro, el plan de Consuelo de ganarse al patrón, que tenía más pesos de plata que yo, fracasó por completo. El viejo la mandó a la alcantarilla. Seguro le dio pena contártelo. Pues ahí tienes la verdadera razón por la que se rompió nuestro matrimonio. Yo no nací para andar adivinando con qué otro hombre iba a encontrar a mi mujer en el corral. Disculpa, Alejandro, Consuelo siempre me dijo que se habían divorciado porque no hacían más que pelearse por cualquier tontería, susurró Amalia. Olvídalo, muchacha, yo enterré eso hace años y ni entonces me dolió mucho. Al contrario, di gracias a la Virgen por darme cuenta, a tiempo, de la madera de la que estaba hecha mi esposa. Por eso no tuve prisa por volver a pisar la iglesia, y por eso mismo estoy hoy aquí, Amalita. Solo tras escuchar esas palabras, Amalia empezó a tomar el asunto en serio. ¿Sería verdad que un hombre como él sentía tal afecto por ella? A decir verdad, a sus 40 y tantos años, Alejandro se veía tan gallardo que bien podía haberse buscado a una jovencita de 20, y lucirían de maravilla en los bailes. Es más, ahí mismo en la plaza, varias mujeres lo miraban de reojo por encima de sus abanicos. Amalia no se creía ninguna reina, ni una domadora de hombres. Alejandro, por lo que más quieras, ya no hablemos de eso, suplicó ella. El hombre sonrió, adivinando el cambio en su semblante. ¿Y si nos vamos a caballo al río? Propuso mirándola fijamente. ¿A cuál río? ¿Al riachuelo seco del pueblo? Se burló Amalia. No me ofendas, muchacha, que yo nací en estas tierras. Conozco unos ojos de agua escondidos en la sierra que ni en sueños te imaginas.
Para ganarse el corazón de Amalia, Alejandro tuvo que rondarla durante 6 meses enteros. Ese fue el tiempo que la mujer necesitó para comprender que todavía podía ser amada y, lo que le parecía más increíble, para volver a sentir amor. Alejandro cumplió su palabra y se ganó el afecto de los muchachos. Hasta el viaje definitivo a la capital de la provincia lo tomaron de buen modo, que era lo que más temía Amalia. Se casaron por la iglesia del pueblo y emprendieron el viaje a su nuevo hogar, ya como legítimos esposos. ¿Cómo se enteró Consuelo de que su vieja amiga se había casado con su primer marido? Amalia nunca lo supo, pero el día antes de la mudanza, la infame se plantó en su puerta para armar un escándalo de cantina. «¿Lo hiciste a propósito?», gritaba Consuelo histérica. «¿Así querías vengarte de mí? Sabías muy bien que Alejandro fue el único hombre al que quise de verdad en esta perra vida». Le gritó cuanta injuria le vino a la boca y lloró con lágrimas que parecían de verdad. Amalia la contempló en silencio, sin levantar la voz ni intentar disculparse. Consuelo no merecía explicaciones de su parte. Lo único que dijo Amalia, cuando a la otra se le acabó el aire, fue esto: «Vengarme de ti nunca pasó por mi cabeza, Consuelo, pero si el de arriba acomodó las cartas de este modo, supongo que ahora estamos a mano. Solo que la culpa de todo el negocio la tuviste tú, no yo». Amalia sintió una leve lástima por Consuelo, pero no iba a limpiarle las lágrimas. Por delante le esperaba una vida nueva, que todavía le daba un poco de temor, pero tenía la conciencia limpia, y con la conciencia limpia, cualquier camino que se emprenda bajo el sol de la frontera siempre resulta luminoso.